Ya. Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar una entrevista para el curso de formulación. Estamos con Tania. ¿Cómo estás, Tania? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Soy Tania Bravo Ceballos, eh, bachiller en Derecho y trabajo en Defensoría del Pueblo, en el área de recursos humanos. Ya, ok. A continuación vamos a realizar la entrevista. Empezamos con la primera pregunta. ¿Recuerdas tu primera entrevista? ¿Qué sucedió? Sí, claro que sí. Recuerdo mi primera entrevista fue por una recomendación, para empezar, ¿no? Me recomendaron a una federación, una amiga mía de la universidad, y al inicio no fue, no fue como muy complicado, porque solamente era una entrevista personal y era como que personas más o menos cercanas. Fue en la Federación Marítima Portuaria de la Marina. Em, para empezar, solamente nos preguntaron, ¿no? Como éramos estudiantes de Derecho, la labor era para ser asistente. Entonces, en un principio sí estábamos un poco, bueno, estaba un poco nerviosa, pero fluyó la entrevista y así es como empecé mi primer trabajo. Ah, qué interesante. Ahora vamos con la segunda. Ahora con los conocimientos que tienes, ¿qué te hubiera gustado saber cuando comenzaste la etapa laboral? Mm, considero que cuando una persona se presenta a algún lugar de trabajo, alguna recomendación de que te brindan, o cuando postulas a alguna entidad del Estado, lo que me hubiese gustado saber en aquel momento era de que cuán importante es el que tengas capacitaciones o cuán importante es el que tuvieses diplomados en el área en el que pretendas especializarte o pretendas conocer o ampliarte, ¿no? Porque bueno, en la rama de derecho nosotros va a variar tanto en la entidad pública o la entidad privada. Si queremos estar en la entidad pública, es recomendable en este caso tener conocimientos de derecho administrativo, conocimiento de recursos humanos, y en el ámbito privado, de acuerdo a dónde vas, si es que vas al tema corporativo o tema empresarial, ¿no? Entonces, más o menos por allí tener como que una orientación, tanto en el sector privado o público, de acuerdo a cómo es que te vas a ir a especializar. Eso me hubiese gustado saber. Ok, entiendo. ¿Cómo usted siente el desenvolvimiento de las personas en plena entrevista? ¿Qué cree que le falta a los postulantes en la postulación? Lo que mucho se ha notado es que ahora con los medios digitales, muchas personas eh, tienen esta idea de informarse, que está bien, pero ya se ha identificado el tema de tener ya un patrón de respuestas, ¿no? Entonces, considero que en una entrevista la persona tiene que ser sincera y mostrarse como tal y tener, te juro que em, ser natural, porque me he dado cuenta que antes de ingresar yo a este trabajo actual en el que tengo, ya había postulado antes a otras instituciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía. Entonces, yo ya tenía como que un patrón, un, un, unas líneas que responder, porque siempre te dicen cuál es su debilidad y cosas así, ¿no? Eso es básico porque siempre te preguntan. Entonces, yo recuerdo haber ido a esta última entrevista que fue en la Defensoría y ser sincera, ¿no? Mostrarte cómo eres, eh, además de argumentar también adecuadamente. Y ¿sabes cuál es el detalle también? Que a veces los entrevistados pueden preguntar, no solamente cerrarse a responder las preguntas, porque si te interesa el área o no conoces tanto del área, puedes preguntar, ¿y en qué área? ¿Cuáles son las funciones digamos, ¿no? Que voy a desarrollar en el área que estoy postulando? O sea, no solo limitarse a responder, sino también quizá preguntar, porque desde mi experiencia, eso a mí me ha funcionado. Ah, comprendo. Eh, en términos generales, ¿qué tipo de perfiles son los que más encajan en su sector? Ya, en nuestro perfil, básicamente, muy aparte de los conocimientos que pueda tener en este caso el profesional,
es importante que éste maneje habilidades blandas. En el sector privado me he dado cuenta, he trabajado también en el sector privado, entonces me he dado cuenta de que cuán importante es el hecho de tener habilidades blandas, entiendas habilidades blandas para tener una comunicación asertiva, ser empático y ser bastante proactivo y tener este tip de ir conversando, prestar, o sea, tener servicio, ¿no? En este caso, bueno, en el trabajo es tener servicio, eh, saber tratar con las personas, porque básicamente como somos abogados, estamos enfocados a todo eso. Además de tener conocimientos básicos como derechos en derechos humanos, derecho administrativo, civil, y en mi área en particular, servicios públicos y medio ambiente. Ok. Em, ya. Y para ti, ¿cuál crees que es el error más común que cometen los postulantes? El error más común. Mm, a ver, creo que, a ver, considero que, ya, un error que sí he podido identificar es que a veces las personas cuando se presentan a un lugar en específico de trabajo, a veces no conocen las funciones de la entidad o no saben o no han investigado un poco más respecto a dónde se encuentra, cosas básicas, dónde se encuentra, quién es el jefe directo, en este caso, quién es, por ejemplo, el defensor del pueblo, que actualmente es Walter Gutiérrez, eh, sus funciones, dónde está ubicado, esos son los errores comunes. Otro es que a veces los entrevistados se ponen nerviosos, pero eso se entiende, ¿no? Pero en el transcurso de la entrevista considero que una persona se puede ir soltando. Y como bien dije en un inicio, que ya tienen líneas pauteadas para responder, que ya se ha escuchado con anterioridad. Puedes escuchar la misma respuesta de dos o tres entrevistados, ¿no? Todos dicen o decimos, o alguna vez dije, ser proactivos. Yo soy proactiva y quizá, ¿no? O ver ese detalle. Y otro detalle es que no saben identificar si es que tienen o no habilidades blandas, que eso ahora es bastante importante para poder presentarse, ¿no? Como profesional en este caso. Claro, entiendo. Em, ¿Cuál es el filtro más común en el que fallan los postulantes? El filtro. Creo que en la evaluación de conocimientos, porque eh, las entrevistas es después de la evaluación de conocimientos, ¿no? Entonces allí es donde usualmente pones la normativa, conocimientos básicos de derecho, y allí es donde descartas, ¿no? Aceptas a 50 personas, de las cuales dan el examen de conocimientos, y ahí es donde se elimina por lo menos la mitad, más de la mitad. Y ahí es donde pasa el filtro de la entrevista y como ya mencionamos con anterioridad, cuáles eran las dificultades de la entrevista. Ah, ya, interesante. A ver, ¿y qué tipo de personalidad o virtudes deberían tener los postulantes? Y una de las habilidades que considero que es importante es la comunicación asertiva, eh, ser empáticas, tener esta actitud de servicio por lo propio de la entidad, eh, además de ser una persona que tenga, además de una buena comunicación, que ésta sea conciliadora o que tenga conocimientos de negociación, porque básicamente nosotros nos encargamos de recibir quejas, ver consultas, reclamos, y tenemos que tener este trato directo con el ciudadano, y no solamente con el ciudadano, también con las demás entidades. Entonces, mantener ese perfil, tanto con ciudadanos y tanto con profesionales de distintas entidades, ¿no? Trabajamos conjuntamente de manera, o sea, cooperamos con Ocinermin, SUNAS, todos los ministerios, todas las municipalidades que están dentro de nuestra jerarquía. Entonces, por ahí va. Eso es lo importante, que sepa, no, como dijimos, la comunicación, que sea asertivo, empático, que sea conciliador y que tenga este tema de negociación. Ok. ¿Qué aconsejaría a quien está en búsqueda activa de empleo? Que esté en búsqueda, para empezar, que tenga un buen currículum.
que haga currículum, que entra en capacitaciones, que vaya a realizar diplomados, diplomados con certificación de más de 300 horas, no tus diplomados de 12 horas, lo recomendable es de 300 horas, eh, que vaya a congresos de acuerdo a la rama que desee seguir, y básico, que termine el inglés, que sepa computación, aunque no lo creas, el Excel es importante. Eh, Eso para el ámbito de letras, ¿no? Para el ámbito de ciencias he visto que ellos tienen que tener lo que es ARGIS, lo que son SPS, un montón de conocimientos en computación. Entonces, por allí, el inicio. Y considero que a la par, saber identificarse como persona, ¿no? Para ver cuán habilidoso eres, en qué aspecto y conocerlo. Mientras te conoces y sepas qué habilidades tienes, lo demás te va a ir bien. Ok. Em, ¿Cuáles son los aspectos importantes en un CV? ¿Las que? Perdón. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en un CV o currículum? Ya, los aspectos más importantes. eh, la presentación. He visto que solamente las personas ingresan los conocimientos, la experiencia, si es que la tiene, pero considero que es importante que tenga una apreciación de una persona, o sea, de una presentación, presentarse, tener un fragmento donde se presenta, tener una idea más o menos de cómo es la persona, ¿no? Otro aspecto es, depende de qué lugar se vaya a presentar, el formato del CV, porque hay algunos que son muy coloridos, entonces, u otros que son muy serios, entonces, tener un equilibrio allí. Y poner, si es que no, si es que una persona no tiene experiencia, entonces se podría resaltar las habilidades que ésta tiene y además eh, resaltar los conocimientos extracurriculares que debería de estar tomando, ¿no? En este caso, el postulante. Entonces, por allí, para empezar, eso sería lo más importante. Y tus datos, ¿no? Tus datos completos. Si es que tienes RUC, porque hay muchas personas que no sacan el RUC, entonces si te vas a presentar a una entidad privada, necesariamente tienes que tener un RUC. Igual con la pública, pero es importante tener el RUC. RUC, tus datos completos, teléfono, Gmail, eh, ciudad, donde radicas, donde vives, y datos personales en general. Por lo demás, creo que es, sería todo, ¿no? Sí. Ok, entiendo. ¿En qué se fija un seleccionador de personal? Mm, em, en, en en cómo el postulante se desenvuelve, de cuán coherente y seguro es en cuanto a sus respuestas, la curiosidad que usted pueda tener y el interés. Entonces, son aspectos importantes que una persona se fija. Y además, algunos gestos, claro, los gestos que usted pueda realizar durante la entrevista. Y sí, eso. Creo que eso es lo más importante. Ok, ya, eso sería todo. Muchas gracias por tu participación en esta entrevista, Tania. Gracias a ti, Diego. Que te vaya bien. Suerte.